Buenas tardes, tengan todos y todas. Agradecemos que nos estén acompañando en esta presentación editorial a la distancia, dada la situación pandémica que estamos viviendo, a este programa editorialmente que realiza la Dirección de Ediciones y Publicaciones. Saludamos con agrado al director de esa dependencia, a la maestra Jessica Herrera Escamilla, quien cordialmente nos ha invitado a hacer esta presentación, y obviamente a todos ustedes que con la presencia que nos distingue de ustedes es posible este evento. Sin más preámbulo, vamos a hacer la presentación un tanto sucinta, breve, del texto intitulado. Lo muestro en físico, posteriormente lo vamos a estar proyectando de manera electrónica, aunque este libro no está completo. Se titula el libro Información Sociodemográfica, Proyecciones de Población y Proyecciones Derivadas para la región Hidalgo, Puebla y Tlaxcala de 1990 a 2030. Es un trabajo eminentemente demográfico que antes también de exponer con ustedes me gustaría platicarles un poco cuáles fueron los avatares y cómo es que surge esta publicación. Tienen ustedes ahí la proyección ya mucho más clara del documento, del libro que estamos presentando. Información sociodemográfica, proyecciones de población y proyecciones derivadas. Un trabajo muy cuantitativo. No tenemos este documento totalmente en electrónico, es desde, bueno, este libro se produce en 1999 por nuestra universidad. Fíjense que me da a mí mucho gusto el poder estar presentando este libro porque prácticamente es el primer libro con el sello editorial que a mí me hicieron favor de publicar en nuestra universidad. Y pues el hecho de que la Dirección de Ediciones y Publicaciones nos invite para recordar un poco esta publicación, porque bueno, me comentaban que hay muchos textos que no se hicieron algunas presentaciones, también hay otra lógica, hay una cantidad inmensa ahora de alumnos, ha crecido mucho la universidad y entonces la finalidad es que nuestros alumnos tengan justo ese acercamiento con los libros y creo que en ese sentido vale mucho la pena el rescatar este libro, ¿no? Que ya tiene algún tiempo, más de 20 años que fue publicado, pero que nos permite ver cómo a partir de la demografía se pudieron hacer algunas estimaciones, algunas de ellas quedaron muy cercanas, algunas otras un poquito más por arriba del resultado final que hemos obtenido a partir de la historia, pero nos ha permitido jugar con los datos y jugar con esos escenarios posibles que se pueden tener a partir de la demografía. Les comento un poco, y ya lo hemos realizado, ya lo hemos comentado en otro video, que espero que ustedes tengan opción de ver. El Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es uno de los centros pioneros en demografía, con una presencia importante, con docentes de una gran envergadura, como Raúl Benítez Centeno, uno de los padres de la demografía, y también otro gran demógrafo que fue el doctor Sergio Campos Ortega Cruz. Por ahí también habíamos comentado que el doctor Campos Ortega, un connotado demógrafo, no solamente en el país, sino en el contexto internacional, una vez de que él egresa de Lovaina, Bélgica, de su doctorado, y pretende especializarse y entonces acude a una serie de cursos, imagínense, demográficos, internacionales, y nos hacían favor de comentar que estando en una de las clases en China, su profesor empezó a explicarles cómo hacer corrección de información. El doctor Campos Ortega, una vez de que termina la disertación de la clase, entonces él levanta la mano y dice: profesor, déjeme hacer algunas observaciones con todo el respeto. Creo que el modelo es muy elemental, ¿no? Y entonces empieza a hacer un modelo matemático, el de formación de actuario, pero además tenía, era un hombre muy talentoso. Y en ese sentido, y lo sorprendente también es que su profesor le deja el gis, bueno, hoy diríamos le da el plumo gis o el plumón, ¿no? Bueno, ustedes tienen pizarrones electrónicos, pero le da el gis de aquellos tiempos y el maestro se sienta a escuchar al alumno.
Platicando con el doctor Campos Ortega nos decía, es que esos países tienen tan buena información, las personas declaran tan bien información, que no se necesita tanto la demografía. La demografía básica que conocemos es más que suficiente para lo que se tenga que hacer de cálculos y de proyecciones. Él, siendo una persona tan talentosa dentro del contexto mexicano, se preocupa por este tipo de material en el contexto nacional, y entonces dentro de sus múltiples proyectos que tenía y dentro de sus múltiples textos publicados, este texto iba a ser uno de ellos. Él realmente hace el proyecto, empieza a trabajar en él. Estoy platicándoles del año de 1997, 1998. Ustedes saben que desde ese momento y desde antes México ha adolecido de una gran cantidad de problemas sociales. Y entonces él, viviendo en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, le secuestran a su hijo. Entonces él inmediatamente junta la cantidad de efectivo que le solicitan para liberarle a su hijo, y cuando va al rescate se desata una balacera y ahí muere el doctor Sergio Campos Ortega. En ese momento yo me voy incorporando a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y entonces es como yo tomo ese proyecto. Por eso es que si ustedes van a la biblioteca y pueden revisar el documento, dice en su epígrafe, en memoria, espero que se alcance a ver, en memoria del doctor Sergio Campos Ortega Cruz. Porque realmente el proyecto lo hace. Entonces, cuando yo me incorporo al Centro de Estudios de Población de nuestra querida universidad, la primera encomienda es tratar de darle cumplimiento a ese ofrecimiento que había hecho el doctor Campos Ortega ante instancias federales de la publicación de este libro. Y entonces es como me corresponde a mí hacer este texto. Me trae muy buenos recuerdos. Prácticamente yo era un alumno egresado de la maestría, recién titulado, y en ese sentido es cuando se da esta posibilidad de publicar este texto. Como les comentaba en su oportunidad, no sabemos qué ocurrió con los archivos, no los tengo digital para proyectarlos, entonces yo estaré abriendo el libro y a partir de ahí estaré platicando con ustedes algunos de los temas justamente de esta publicación. Entonces, ese es el origen de este texto. Es un texto que considero es muy interesante porque nos permite ver la dinámica demográfica, la estructura de población de tres entidades del centro de nuestro país, como es Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, con dinámicas muy diferentes, con comportamientos demográficos también muy diferentes, pero que también juegan una relación entre ellas. Si bien es cierto económicamente no es fuerte, salvo el caso tlaxcalteca y el caso de Puebla, pero nos muestra cómo la población puede ir cambiando a partir de diferentes escenarios económicos de crecimiento de población. Este libro tiene 6 capítulos. El primer capítulo de ellos, al momento de que es un texto en donde se pretenden hacer proyecciones de población, es decir, se pretende conocer cuánta población habría en un lapso de tiempo de prácticamente 40 años, 1990-2030. Está muy cerca de ocurrir ahí el censo del año 2000, y entonces justo es por eso que se ofrecen unas primeras proyecciones cuánta población se esperaba para ese año. Cada vez empieza a ser más recurrente este tipo de ejercicios, aunque para algunas escuelas no es tan así, porque ustedes saben que el Consejo Nacional de Población oficialmente es quien publica las proyecciones de población. Sin embargo, creo que a partir de la propuesta en ese entonces del director, del doctor Pablo Vargas González, director del Centro de Estudios de Población, es una gran apuesta el que también los centros de población hagan proyecciones y muestren cómo puede cambiar la dinámica demográfica a partir
de vectores tan importantes como es la fecundidad, la mortalidad y la migración. Y en ese sentido, el capítulo 1 está dedicado para revisar algunos elementos demográficos básicos que pueden dar luz o que pueden dar bastante información de cómo evaluar si una fuente de datos es confiable o no es confiable. Y entonces ahí se muestran 2 o 3 índices, el índice de Myers, el índice de Whipple, se revisa la calidad de los censos de 1950 hasta el año 1990, se revisan distintas preguntas dentro de los censos y al final se le da una calificación a cada uno de los censos de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Y entonces ahí, en términos generales, una de las conclusiones que podríamos decir es que la población, de manera general, tiende a irse al 0 o al 5, es decir, las edades las cierra justo en esos dígitos. Entonces, nos muestra el texto cómo evaluar la calidad de la información. Posteriormente, el capítulo 2 nos refiere la dinámica demográfica de la población. Y entonces, en lo personal me parece que esta parte es muy interesante porque nos muestra cómo van creciendo las entidades, estas 3 entidades, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, a partir de esa dinámica de la fecundidad, la mortalidad y los procesos migratorios. Indiscutiblemente, Puebla, que contiene la 4ª ciudad más grande en ese momento en el contexto nacional, con una fuerte atracción de corrientes de población, es muy diferente. Hidalgo es muy disímil a lo que sería Tlaxcala y lo que sería Puebla. Por el contexto hidalguense, un escenario totalmente diferenciado, encontramos que la población no crece, que la población tiene una gran cantidad de tiempo y de personas que han estado migrando a lo largo de todo el siglo XX. Por ahí rescatamos un poco de la bibliografía, lo trabajado por Juan Álvarez Mundo, que nos dice la migración en el estado de Hidalgo está prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Hay momentos en donde se agudiza, por ahí siguiendo las sugerencias de Canales, de cuáles son los 5 momentos importantes de la migración. Hoy diríamos hay un 6º más, el sellamiento de la frontera norteamericana, y entonces en ese capítulo 2 se revisa cuál ha sido la evolución demográfica del estado de Hidalgo, cuáles han sido sus tasas de crecimiento, la distribución por porcentaje urbano, porcentaje rural de cada una de estas entidades. Entonces, es un trabajo que trata de revisar este comportamiento de estas 3 entidades y que, déjenme comentarles, está basado en gran medida en los censos de población y vivienda de 1950 a 1990, en ese momento, de estas 3 entidades. Entonces de ahí sale mucha información como puede ser la densidad, la evolución, la esperanza de vida. Hay otro momento interesante donde se calculan en el contexto de entidad federativa las esperanzas de vida y cuáles son las probabilidades de sobrevivencia de cada una de las edades de estas tablas de vida. Me parece que es un ejercicio muy interesante. Algunas cosas salen muy coincidentes con lo que ya habían hecho algunos otros estudiosos de la demografía en ese momento, como es el caso de Partida Bush, que también vale la pena mencionarlo y que fíjense que es algo que no hice en ese momento, pero que a partir de que pase el tiempo uno se va dando cuenta que debería uno de haber dado los agradecimientos. Al inicio del texto, por ejemplo, no cito el agradecimiento del gran doctor Virgilio Partida Bush, es prácticamente el padre de las proyecciones en el contexto mexicano, y que en varios momentos estuvimos charlando con él y nos mostraba cómo afinar las proyecciones de población, cómo corregir algunos errores. Y esas reuniones fueron tan gratificantes, y creo que fue un error de mi parte no haber puesto ese agradecimiento al inicio, que por ahí nos platican que hay la posibilidad de que después todos estos libros puedan subir a un sistema, a un repositorio electrónico de nuestra universidad, y creo que
va a ser el momento de justo hacer esos agradecimientos porque nos permitieron afinar mucha de esa información, ¿no? Entonces, también se hacen algunas tablas de vida. También hubo algunos otros maestros, como el gran doctor Raúl Benítez Centeno, con quien estuve en distintos momentos platicando, recibiendo guía de cómo ajustar estas tablas de vida, ¿no? Y bueno, déjenme comentarles que hay un momento en donde yo tuve la fortuna de trabajar con el gran doctor Sergio Campos Ortega Cruz, aunque fue un paso efímero, cosas muy elementales que pude estar trabajando con él, que yo creo que si él no hubiese fallecido y yo hubiese tenido la dicha de continuar o a lo mejor trabajar cosas mucho más cercanas con él, era una persona muy humana que permitía que uno le pudiera aprender, ¿no? Al igual que al doctor Raúl Benítez Centeno, que les digo que me hizo algunas observaciones, y no qué decir de lo que les acabo de referir, del doctor Virgilio Partida Bush. Entonces, ese capítulo segundo, junto con estas personalidades que nos apoyaron para darle forma a ese capítulo, es lo que nos está hablando. Hay un tercer capítulo que se intitula Evolución de los componentes de cambio demográfico. Y aquí se maneja la fecundidad. ¿Cómo ha cambiado la fecundidad? ¿Cómo se ha ido modificando? ¿Cuál han sido los valores de la tasa global de fecundidad, de la tasa bruta de reproducción, de las tasas específicas de fecundidad, ¿no? De las edades obviamente de 15 hasta 49 años? ¿Cómo se han movido esas tasas? ¿Y cómo ha sido diferencial? Porque es justamente lo esquemático que tiene este texto. Después de que se ha revisado la densidad, lo rural, lo urbano, los tipos de población de estas tres entidades, ¿cómo se comporta esa dinámica? Cuando hablamos de dinámica demográfica, estamos específicamente hablando de fecundidad, mortalidad y migración. Esos tres elementos, esos tres vectores. Entonces, ¿cómo se comporta la fecundidad? ¿Cómo se comporta la mortalidad? ¿Y cómo es la migración? Eso indiscutiblemente nos permite entonces tener un escenario previo para las proyecciones de población que se hacen en los últimos capítulos. Si bien es cierto, esto puede parecer en algunos momentos relativamente sencillo, déjenme comentarles que es muy interesante y son temas que llevan mucho tiempo de discusión y que yo creo que es una fortuna que tienen las personas que se dedican exclusivamente a las proyecciones, de que hay un conjunto de académicos que pueden discutir eso. Yo creo que esa parte yo la viví, aunque no es efectivamente con respecto a las cuestiones demográficas, o por lo menos no con esa intensidad, hablando de proyecciones de población, cuando tuve la fortuna de ser director del Centro de Estudios de Opinión de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Todos los proyectos, todas las encuestas que se hacen, se tiene que discutir los elementos teóricos y también ocurre en las proyecciones de población. Lo ideal es que estemos un conjunto de académicos y que estemos discutiendo si realmente el escenario de la mortalidad es como lo estamos viendo o puede haber un error en los datos. Y esa es la parte sensible, es la parte álgida, ¿no? Refiriéndome a calidez, no a frío, aunque el término álgido realmente es frío, a esa parte candente de la discusión. Si los datos son correctos, si los datos están bien estimados, si los datos nos demuestran determinados comportamientos que probablemente no los vemos o que los vemos equivocadamente. Entonces, esta parte, este capítulo 3, creo que es la parte rica que no solamente nos muestra esa dinámica demográfica, sino que nos muestra los distintos escenarios que podemos tener y que van a ser prácticamente la punta de lanza para hacer lo que más adelante vamos a conocer como las proyecciones de población. El capítulo 4 refiere los niveles de marginación de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. El nivel de marginación indiscutiblemente sigue siendo bastante utilizado el día de hoy. Hay otros índices que se han ido creando. El de marginación, como su nombre nos dice,
nos muestra qué tan marginada están determinadas localidades o determinadas poblaciones, ¿no? Hay toda una clasificación para identificar si están extremadamente marginadas o están en una condición, diríamos, de menor marginación. En ese sentido, para 1990 creo que el resultado no debería de sorprendernos. El estado de Hidalgo ya figura como uno de los 4 o 5 estados con mayor marginación, con mayor número de necesidades, con un mayor número de problemas. En el caso de Tlaxcala, obviamente que los datos son menos severos con esa entidad, y con el caso de Puebla diríamos que también no se marca tanto la marginación, aunque a partir de revisar las marginaciones de los municipios nos podemos dar cuenta donde hay una marcada marginación incluso en la entidad poblana, la cual se ve muy favorecida obviamente por todo el corredor industrial, pero que conviven las cuestiones de empleo, de industria, junto con marginación. Entonces ese capítulo está dedicado a esa temática. En el capítulo 5 vienen las proyecciones de población. Viene la metodología, se utilizó en ese momento la metodología de los componentes principales, que es una metodología bastante utilizada en diferentes momentos. Y hay una serie de datos vertidos para Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, cuál es el escenario de población que se esperaría para el año 2000, 2010, 2020 y 2030. Se hacen diferencias por sexo, por grupo de edad, por ahí también se manejan unas proyecciones rural-urbano, y este ejercicio creo que es muy interesante porque entonces nos permite ir viendo las apuestas de crecimiento. Aquí retomaré nuevamente el tema y lo haré de manera mucho más lenta para que nuestros alumnos puedan comprender con mayor claridad a qué nos referimos cuando hablamos de una proyección de población. Tal y como he descrito el capitulado de este libro, debemos de revisar la calidad de información, debemos de revisar el comportamiento de la fecundidad, de la mortalidad y de la migración. Debemos de revisar el escenario que en ese momento es a partir de los niveles de bienestar, algunas otras cuestiones de tipo económico, algunas otras variables de la estructura de población, la edad, la escolaridad, entre otras. Y entonces eso nos permite hacer distintas propuestas de proyecciones de población. Entonces ustedes imagínense que estuviésemos haciendo el ejercicio todos juntos y que estuviésemos solo para Hidalgo y que el ejercicio no fuera como el que se realizó de 1990 al año 2030, sino que fuera 2020, 2060. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo será la fecundidad para el año 2030? ¿Y cómo será la fecundidad en 2040? ¿Y cómo llegará en 2050 y en 2060? Pero no solamente es de poner más menos 5 o hacer una extrapolación. Hay que revisar los comportamientos. Hay que revisar qué nos dicen los elementos teóricos. Y en ese sentido, hay varias apuestas. Por ejemplo, que al aumentar la escolaridad, la fecundidad baja. Habría que ver cuándo baja, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de escolaridad si se pudiera contabilizar para bajar un hijo o 2 hijos o 0 hijos? Entonces, es esa parte realmente muy interesante de discusión académica, de tomarnos varios cafés, de plantear por qué creemos cada uno de los escenarios que vamos a estar sosteniendo cada uno de los investigadores. En ese sentido, a mí me tocó estar solo, pero yo creo que esa es la parte que se aprende. Son algunos ejercicios que vale la pena hacerlos de manera conjunta y decir, ¿por qué crees que la mortalidad va a ser así o por qué la fecundidad? En ese momento también hay que enriquecerse de qué es lo que está pasando en el contexto, que aquí no se está manejando. Uno, la transición demográfica ya estaba en el caso mexicano, es decir, se bajó la mortalidad, la fecundidad se mantuvo arriba, la población creció,
Pero además hay otros elementos que están impactando, como es la transición epidemiológica. Es otra de las teorías importantes dentro de las condiciones demográficas, que nos dice que a partir de la industrialización y a partir eh, de la eficiente, de la producción masiva de alimentos, cambia la forma en cómo se espera la salud, ¿no? ¿Cuál es el escenario de salud que estarían viviendo las personas? Pero no ese escenario institucional, sino ese escenario físico, es decir, ¿qué estamos comiendo? Y ustedes saben, al momento de que estamos consumiendo alimentos tocados transgénicamente, indiscutiblemente, las probabilidades de vida tienden a disminuir. Entonces, regresando, la proyección de población es eso. ¿Cuánto va a haber de fecundidad? ¿Cuánto va a haber de mortalidad? Díganme los escenarios de migración. Hidalgo va a seguir migrando, como lo ha hecho durante el siglo XX, como lo hizo al final del siglo XIX, ¿no? Esas escasas migraciones. Y entonces hay que empezar a revisar a todos los que han estudiado migración y qué variables nos muestran. ¿Cuál es el contexto de la migración internacional? Pero no solamente el deseo de los mexicanos por ir a los Estados Unidos, sino también revisar qué puede ocurrir, que a lo mejor nadie lo tenía previsto, pero que ustedes saben, se cierra después de la caída de las Torres Gemelas, entonces prácticamente la frontera mexicana se sella. Y solamente se va a aceptar un determinado grupo de migrantes conforme se van dando las necesidades en la parte sur de los Estados Unidos. Pero prácticamente hay un cambio con respecto a la migración. En ese sentido, lo que se estila, continuando con las cuestiones de proyecciones de población, es enunciar una proyección alta en donde estamos suponiendo que la cantidad de población puede ser lo más alto que nosotros nos estamos imaginando, a partir de que tal vez la migración baje, que la fecundidad se mantenga, ¿no? Que no continúe bajando, a pesar de que haya más escuela o más personas con mayores escolaridades, y que a lo mejor la mortalidad disminuye. Entonces ese sería un escenario alto. Pero también en cada una de esas variables nosotros podemos manejar un escenario alto, medio bajo y bajo, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que podemos tener 50 escenarios de migración, 60 escenarios de mortalidad, 30 escenarios de fecundidad, y podemos hacer todas las mezclas posibles. Al final vamos a escoger 3 escenarios que a uno le vamos a decir escenario alto, escenario medio sería el segundo, y escenario bajo de proyección de población. Es decir, estaríamos diciendo que estaría la menor cantidad de población en ese escenario más bajo. Claro, tenemos que justificarlo, tenemos que decir por qué, tenemos que traducirlo en una ecuación y entonces correr nuestra fórmula que indiscutiblemente a partir de lo que estamos diciendo nos estará reportando la menor cantidad de población. Esto aparece en el texto, me parece que no es porque me haya correspondido a mí, pero me parece que es muy interesante el que no solamente ustedes puedan revisar este libro, sino que también puedan revisar otros libros de planteamientos sobre proyecciones de población. Eso nos lleva a discutir otro punto. ¿Cuántas escuelas necesitamos? ¿Cuántas primarias? ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos policías? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos camiones recolectores? ¿Cuántos tribunales? Familiares, penales, civiles, se van a necesitar conforme va creciendo la población, ¿no? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántos mercados? Las proyecciones de población nos permiten vislumbrar eso. Por eso es que la información censal es muy importante para planear, al igual que las proyecciones de población. Si nosotros no tenemos proyecciones de población, no podemos planear, no podemos planificar para los siguientes años. Ustedes, egresando de sus licenciaturas, imagínense que fuesen a trabajar en la toma de decisiones de la Secretaría de Educación Pública.
¿Cuántas plazas necesitan? Y entonces requieren demógrafos, ustedes necesitan involucrarse para decir, calculemos, estimemos a partir de los comportamientos demográficos y de lo que tenemos hoy, cuál va a ser la mortalidad, cuál va a ser la fecundidad, cuál va a ser la población que vamos a tener, si va a haber más migración o menos migración. Hay algunos trabajos que principalmente hacen los investigadores franceses, estadounidenses, que les llaman estudios de prospectiva. Y justamente están basados en trabajos similares a este que les estoy comentando, a las proyecciones de población. Los estadounidenses dicen que a ellos les agrada conocer el futuro. ¿Cuál será? Los franceses dicen, queremos conocer el futuro y meterle mano a ese futuro, ¿no? Aprenderlo, sujetarlo. Entonces, esto es lo que se refleja en el capítulo 5, y el capítulo 6 es un documento que nos habla del neoliberalismo, la globalización y la marginación a la luz de las proyecciones de población. En ese incipiente escenario que teníamos cerca del año 2000, lo que se discute es hacia dónde va la población. Una de las primeras conclusiones es el crecimiento demográfico parece que se mantendrá, es lo que se decía. Empezará a aumentar la población y también todo parece que se incrementará por ahí la población envejecida, ¿no? Era como una pincelada de un cambio demográfico. Bien, ¿qué se tiene que hacer? Hoy en 2020 nos hemos dado cuenta que el envejecimiento demográfico ha llegado para quedarse y estará sin duda alguna en el contexto mexicano durante los siguientes 100 años, ¿no? Se tiene que hacer algo. Las proyecciones de población hoy nos indican que probablemente en el año 2050-2060 el 25% de la población será envejecida. Y entonces es hoy cuando se tiene que planear, a la luz de las proyecciones de población, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Por eso es importante este texto, que si bien es cierto, les digo, ya tiene algunos ayeres que fue publicado, pero que nos sigue hablando de la importancia de las proyecciones que ustedes pueden consultar en el Consejo Nacional de Población, en CELADE, en CEPAL, y que tienen como objetivo eso, identificar cuál es la importancia de conocer los montos de población lo más cercano posible al comportamiento de la dinámica demográfica a partir de la convección que hace con la estructura de población para tomar buenas decisiones para el futuro. Es un texto que les decía, les invito a que puedan leer, que puedan analizar. Les he comentado también un poco cómo sale este libro. Yo creo que si lo hubiera hecho el doctor Sergio Campos Ortega Cruz, hubiera quedado un excelente texto. A mí me parece que es un libro modesto, pero que en su oportunidad dio los elementos por lo menos necesarios para empezar algunas cuestiones de análisis con respecto a escenarios cercanos, 2010, 2015, que es para lo que se utilizó principalmente por el gobierno de Tlaxcala, por el gobierno de Puebla, ¿no? Fue tomado, y esto indiscutiblemente fue porque este texto fue financiado por el CISA-CONACYT, que es el Sistema de Investigación Ignacio Zaragoza, bueno, que ya después se suprimieron estos centros, pero que tenía como finalidad el apuntalar el trabajo demográfico justo para la toma de decisiones. Yo dejaría hasta aquí la exposición. Me ha dado mucho gusto que nos acompañen a esta sesión de editorialmente, a esta presentación editorial. Me agradaría también que ustedes puedan consultarlo. Se encuentra en la biblioteca de la universidad, en la biblioteca del estado, y este texto también se encuentra en distintas bibliotecas en el contexto nacional, que puedan ustedes consultarlo. También espero que a lo mejor en un futuro no muy lejano pueda estar disponible en línea para que pueda ser consultado por todos. Si bien es cierto, les decía, es un documento ya de algunos ayeres, pero que sin duda mucho del bagaje que se utiliza sigue siendo manejado
por sus compañeros de los posgrados en estudios de población. Un gusto que nos hayan acompañado. Se despide de usted su servidor, Asael Ortiz Lascano. Buenas tardes.